con estas fijas de endocrino. Y entonces, ¿qué decimos? La promoción de la secreción de insulina por células beta del páncreas, ¿qué requiere principalmente? Nosotros sabemos, ¿no?, que hay que despolarizar la membrana para que entre el calcio. O sea, si bien es cierto, el potasio es importante, el influjo que salga el potasio para que entre el calcio, el proceso es fundamentalmente la apertura de los canales de calcio para la secreción específicamente de la insulina. Entonces, eso es importante y lo vamos a ver en un esquema en un momento. Es una función de las hormonas tiroideas. Hay múltiples funciones, pero hay una función a nivel mitocondrial fundamental que tiene que ver fundamentalmente con incrementar la acción de la sodio-potasio ATPasa, produciendo mayor energía, gasto, sobre todo a nivel de la mitocondria y a nivel de todos los tejidos. Por eso que incrementa la actividad general y sobre todo incrementa la respuesta adrenérgica. Durante la fisiología natural del envejecimiento, la hormona que se encuentra aumentada es. Entonces nosotros normalmente sabemos que en el envejecimiento todo cae, sobre todo el muchacho cae también, pero las gonadotrofinas hipofisiarias, ¿por qué tanto más en mujeres? Porque hay el evento de la menopausia que hace que esto sea marcado. La caída, ¿no?, de las gonadotrofinas hipofisiarias en mujeres va a elevarse. ¿Por qué? Porque tanto el estrógeno, sobre todo el estrógeno, cae tremendamente. Y entonces eso hace que se produzca un hipogonadismo hipergonadotrófico. Entonces se eleva. Muy bien. Dentro de los reguladores endógenos importantes del transporte iónico intestinal, entonces hay varios, ¿no? Hay varios transportadores ahí. Algunos dependen de calcio, otros dependen del AMP cíclico, otros del GMP cíclico. Veamos esto. ¿Quiénes dependen del calcio a nivel intestinal? Fundamentalmente la serotonina, la 5-hidroxitriptamina, ¿no es cierto? La acetilcolina, la bradiquinina, la sustancia P y la histamina en su receptor H1 fundamentalmente tiene como mediador intracelular el calcio, pero no son los únicos mediadores. Fijémonos acá, hay reguladores endógenos de la secreción, los que habíamos mencionado dependientes del calcio, pero también lo tenemos en el AMP cíclico como el BIP, por ejemplo, el péptido intestinal vasoactivo, la adenosina, también la histamina en la vía H2 y los dependientes GMP cíclico, que podría ser la próxima pregunta, ¿no? Guanilina, uroguanilina, son dependientes básicamente del GMP cíclico. Y entonces, lo que decíamos, ¿no? Para la secreción de la insulina, entonces nosotros vamos a despolarizar básicamente bloqueando el influjo, se cierra, del potasio, de tal manera que eso permite esa despolarización, la apertura del canal de calcio, lo que hace que estas vesículas puedan ser exocitadas con la insulina. Claro, definitivamente la glucosa va a ser el gran motivador de todo este proceso. La disminución de una hormona que explica el incremento de ¿qué? Del volumen urinario tras el consumo prolongado, por ejemplo, la cerveza. ¿Qué hormona puede estar ligada a ese incremento del volumen urinario tras el consumo prolongado de cerveza? La vasopresina. Recuerden que la vasopresina, ¿no es cierto?, produce la reabsorción de agua independiente de sodio. Entonces, el consumo prolongado inhibe esta secreción porque acuérdense que el alcohol es un inhibidor básicamente, y hace que se genere una especie de diabetes insípida en ese momento. El diagnóstico más probable en pacientes con hipoglucemia severa, ¿no? En pacientes con hipoglucemia, insulina sérica elevada. O sea, tenemos ¿qué cosa? Hipoglucemia severa, insulina sérica elevada y un tumor pancreático, obviamente, que no es la causa más frecuente de hipoglucemia. Ya lo habíamos dicho, que tiene que ver fundamentalmente con enfermedades hepáticas, ¿no? O en el caso del diabético, el uso
de sulfonilurias o insulina. Pero si yo tengo tumor pancreático, insulina elevada e hipoglucemia severa, pues ese es un insulinoma. No tengo ninguna duda. En cetoacidosis diabética con un sodio corregido. Recuerden que el sodio corregido tiene que ver con el incrementar 2 veces por encima, por cada 100 por encima de 100. Es decir, si yo tengo 600, pues tengo 500 por encima de 100. Esos 500, 5 por 2, le voy a aumentar 10 a mi valor. Ese valor corregido, si es mayor o igual a 135, ya amerita que la solución sea medio normal. O sea, estamos hablando al 0,45%. Y doctor, ¿y cuándo le daré al 0,9%? O sea, normal. Cuando sea menor de 135, corregido. Corregido. Entonces, por ejemplo, en un paciente que tuviera 600, para poder darle solución fisiológica, como se dice, tendría pues que tener 124 en su dosaje y sumarle 10 sería 134. En cetoacidosis diabética, un pH menor o igual a 6.9, ¿qué cosa recomienda? Recién ahí en cetoacidosis está recomendado el bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato podemos darlo, ¿no?, en 100 miliequivalentes, diluido, y se recomienda en muchas guías actuales que entre 6.9 y 7 puedes dar la mitad de la dosis, o sea, 50, ¿no? 50 miliequivalentes de bicarbonato en infusión inicialmente. La verdad que es observacional. Acá lo que está clarísimo es que menos de 6.9 o 6.9 o menos, ahí recién se da bicarbonato. Y es con él básicamente pH, más que con el bicarbonato, ¿eh? El bicarbonato se dice también cuando es 5 o menor de 5, puede ser indicativo. También puede ser una variante de la pregunta, pero más es con el pH el consenso. La hormona que se activa en la tercera fase de la hipoglucemia prolongada, recordemos que hay una fase adrenérgica y la fase crónica básicamente es el cortisol. Ahora lo vamos a ver en un esquema más bonito. La alteración hormonal que explica poliuria, hipernatremia y baja densidad urinaria después de un traumatismo encefalocraniano, obviamente esa es una diabetes insípida, o sea, la vasopresina es el problema. O sea, disminución o ausencia de producción de vasopresina, lo que se llama una diabetes insípida central. Y decíamos que en las fases de la hipoglucemia, ¿no es cierto? Tienes la fase neuroglucopénica que es inmediata, la fase de respuesta adrenérgica y la sostenida, donde ahí es donde la tercera fase, cortisol, glucagón, hormona de crecimiento, son las hormonas que van a participar. La información que se brinda a la madre de un niño, por ejemplo, de 10 años, o puede ser de 11 o de 12, que tiene telarquía bilateral y volumen testicular todavía pequeño, entonces uno tiende a veces a tener ahí, lo que tiene que explicar es que esto es muy común, 50% de los adolescentes, púberes y adolescentes lo van a sufrir, y es un problema llamado ginecomastia puberal. Se espera hasta los 17 años, salvo que haya problemas de peso o de ginecomastia gigante. Pero si no, se espera hasta los 17 años. El síndrome de Sheehan, la alteración hormonal esperada, ¿cuál es? ¿Qué produce un Sheehan al final? Ojo que el Sheehan no es una apoplejía pituitaria. La apoplejía pituitaria se produce después de una necrosis por sangrado o postquirúrgico. No, el Sheehan es una necrosis también, pero no produce una apoplejía, no, es un poco más prolongado. Es como casi todos los hipopituitarismos. Es lento, pero lo primero que produce es que deje de funcionar la prolactina. ¿Y por qué recién aquí sí se ve la falta de prolactina? Se ve la falta de prolactina porque la madre, todo el mundo esperaba que produciera leche y no produce ni calostro, no produce nada, cero leche. Obviamente que inicialmente va a ser una ausencia de prolactina y después progresivamente el gilita clásico, ¿no? Acuérdense el gilita, ¿no? Las hormonas sexuales, las gonadotrofinas, ¿no? Hormona de crecimiento, pero primero, después la gonadotrofinas, LH, FSH, la TSH y la ACTH. Va cayendo conforme se va agotando sus reservas. El tratamiento adecuado de la hiperplasia suprarrenal congénita.
por déficit de 21-hidroxilasa y genitales ambiguos, es importante saber que cuando es XX, porque ahí sí hay hipertrofia y hay genitales antiguos donde prácticamente al nacimiento uno asume que puede ser varón. Entonces, si el estudio de cariotipo te da XX, ahí sí está indicado la corrección quirúrgica y el tratamiento hormonal. El examen más utilizado para la detección y tratamiento de cánceres tiroideos diferenciados con enfermedad metastásica es básicamente la gammagrafía con yodo 131. Siempre recuerda eso. Entonces, es el examen de detección cuando hay sospecha ya de cánceres diferenciados y de enfermedad metastásica. Una complicación a largo plazo del tratamiento con yodo radiactivo del cáncer de tiroides, recordar que el tratamiento con yodo radiactivo inicialmente puede provocar tiroiditis. Y de hecho, es muy frecuente producir tiroiditis. Puede producir hipotiroidismo secundario, pero a largo plazo, como dice acá, una posibilidad es la fibrosis pulmonar. No es tan frecuente, pero es una pregunta capciosa. En hipotiroidismo, en tratamiento con levotiroxina, la respuesta de TSH se valora al cuánto tiempo. Generalmente es a las 8 semanas o 2 meses. 2 meses o también 8 semanas. ¿Ok? La guía dice de 6 a 8 semanas. 8 semanas idealmente. La tormenta tiroidea. Ojo, la tormenta tiroidea. El medicamento que debe utilizarse para el manejo de la fiebre. Recordar siempre que no debe ser metamizol, como solemos utilizar en nuestro país. A pesar de que la fiebre puede ser muy alta, eso hace que a veces en las emergencias las enfermeras a priori digan, ¿le puso metamizol? No, ¿por qué? Porque las tionamidas, estamos hablando del PTU y el metimazol, el que estés usando, ¿no? Usualmente en un paciente con tormenta vas a utilizar ¿cuál? Vas a usar PTU. Ambos pueden producir agranulocitosis y esto se puede precipitar con el uso de metamizol. Hay que usar paracetamol. Siempre recordando que además de eso, el yodo se da después de haber bloqueado, nunca se da antes. Hay el metabloqueo, el uso de tionamida y ojo que el yodo es por lo menos 1 hora después. ¿Por qué es 1 hora después? Porque si tú el yodo se lo das paralelo o antes, puedes producir el efecto básicamente Jod-Basedow, que es el efecto inverso. O sea, puedes producir mayor exacerbación. Entonces, el yodo se da 1 hora después de haber hecho el bloqueo, sobre todo con el PTU. De ahí, acuérdense que el soporte y los glucocorticoides se dan para bloqueo de la conversión periférica. El tratamiento de primera línea de la crisis adrenal, o sea, la crisis addisoniana clásica, ¿no? Es la hidrocortisona, acuérdense, bolo-infusión, más volumen, a pesar de que el volumen nunca modifica, esa es la característica de la crisis addisoniana. 3 litros le metí, doctor, en 20 minutos y no ha movido 1 milímetro la presión. Eso es típico y eso es característico de la crisis adrenal. Y la fluorocortisona, en la mayoría de los casos, puede ser también parte de la terapia inicial. Uy, acá algo nos pasó. El marcador bioquímico más útil en la acromegalia ya sabemos que es el IGF-1, ¿no es cierto? La somatomedina C. Es fundamental. Si yo tengo un IGF-1 negativo, eso no es acromegalia, definitivamente. La primera medida terapéutica en la hipercalcemia severa sintomática siempre es la hidratación agresiva. Aunque después tú puedas utilizar calcitonina, puedas usar furoseno. No, lo primero que haces es la hidratación agresiva en la hipercalcemia severa. Ya saben, mayor de 14 de calcio total. El tratamiento de primera línea del CIHAT o el CIAT, o sea, de la secreción inadecuada hormona antidiurética, que es el típico eubolémico hiponatrémico, seas cuando está asintomático o es leve, sobre todo crónico, leve crónico, es la restricción hídrica. Es la restricción hídrica el tratamiento inicial de primera línea. Vamos ahora a fijas de neumología.
Las bronquiectasias con episodio de fiebre y expectoración hemoptoica. El antibiótico recomendado, si yo tengo un paciente ya con episodios hemoptoicos, ese no es un paciente inicial. Ese paciente ya tiene que tener probablemente colonización ¿con quién? Con Pseudomonas, y por lo tanto levofloxacino es el medicamento recomendable. Amoxiclavulánico puede ser para los primeros episodios, pero cuando yo tengo un paciente ya con expectoración hemoptoica, tengo que asumir que ese paciente puede estar colonizado con Pseudomonas aeruginosa. El tipo de cáncer de pulmón que corresponde a la variedad carcinoma células en avena, siempre recuerden, ese es el small cell o células microcíticas de pulmón, que es el más agresivo, es el más metastásico, el casi nunca quirúrgico y más para neoplásicos. Los receptores más sensibles a los cambios de CO2, obviamente, oxígeno es más periférico y CO2 es sobre todo a nivel de los quimiorreceptores centrales del bulbo raquídeo, en el líquido, cuando se diluye en el líquido cefalorraquídeo. Sobre todo, CO2 y pH es lo que se monitorea a nivel del bulbo raquídeo. La estructura de la lengua comprometida por ageusia, por ejemplo, los sabores salados post-COVID, es fundamentalmente lo que más se comprometen las papilas fungiformes. Papilas fungiformes que a pesar de eso, salado dulce es lo que más cubre la papila fungiforme. Son los que más cubren salado y dulce. El diagnóstico más probable en pacientes con infiltrados alveolares bilaterales, vidrio deslustrado e imagen de empedrado, lo que se le llama el crazy paving, como fue descrito en los años 40, es la proteinosis alveolar. Entonces siempre hay patrones que uno tiene que acordarse, ¿no? El crazy paving, que es la imagen de empedrado en vidrio, sobre el vidrio deslustrado, es típico de la proteinosis alveolar. La causa de saturación baja, pero tengo saturación baja con PaO2 normal. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando tú mides en un AGA, lo que mides de la presión de oxígeno es lo que está diluido en la sangre, no lo que va en el hematíe, que es más o menos el 2% del oxígeno va diluido. Entonces, si tú tienes algo que desplazó, incluso vas a tener un PaO2 muy alto, pero no tienes oxígeno de repente. ¿Y qué puede pasar ahí? Intoxicación por monóxido de carbono. Entonces se une a la hemoglobina formando carboxihemoglobina. Y entonces el AGA te miente en este nivel, pero no la saturación. ¿Por qué? Porque ahí, lamentablemente, tú estás midiendo el oxígeno diluido en el suelo, no lo que está realmente en el hematíe. El tipo de neumoconiosis en trabajador de la industria metalúrgica de hierro que produce panalización característica. Esto se ve, por ejemplo, en Chimbote, donde está Cider Perú. ¿Qué cosa es Cider? ¿Qué cosa hierro? ¿Cuál es la fundición típica de hierro? Se llama siderúrgica. Es la siderosis. Tenían que sacarlo siempre por ahí. La medida inicial de sospecha de tromboembolismo pulmonar con inestabilidad hemodinámica y alto riesgo, entonces la medida inicial siempre va a ser, hasta obtenerlo estable y poder hacer la trombolisis, lo voy a anticoagular con heparina no fraccionada. Anticoagulación de urgencia, esto es con heparina no fraccionada. Entonces un paciente inestable, yo mi medida inmediata es la heparinización hasta poder trombolizarlo o embolectomizarlo. Ahora, si me preguntan cuál es la medida ideal, obviamente la respuesta debería ser trombolisis o embolectomía si no se puede trombolizar. Paciente con EPOC e hipercapnia crónica, en lo cual es el objetivo de la saturación. Eso es importante. Y el objetivo va de 88 a 92%. Si tú pasas del 92%, como es el objetivo de la oxigenoterapia normalmente es 94 a 98%, 96 cortes, ¿no es cierto? Pero porque acá es máximo 92, para no disminuir el incentivo al nivel del centro respiratorio de la
ventilación y la frecuencia. El tratamiento inicial de la crisis asmática severa, estatus asmático, que incluye el tratamiento inicial, salbutamol nebulizado y corticoides sistémicos. Hoy en día, Gina te dice que prednisona es suficiente, no necesitas usar ni hidro, ni... Ojo que hay que tener esa circunstancia. Si en una pregunta la respuesta no, tú estás buscando hidrocortisona y no la encuentras, o está combinado con lo que no debe, si hay combinación adecuada de salbutamol con prednisona, esa deberá ser la respuesta. La conducta inmediata ante sospecha de neumotórax a tensión. ¿Qué vas a hacer? Tienes un paciente que está con neumotórax a tensión. El paciente tiene dolor torácico, disnea severa, ¿no es cierto? Ingurgitación. Entonces tienes que descomprimir. No tienes que hacer interconsulta. Es fácil porque en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, metes nomás al aire. Y se acabó. Facilísimo. Se hace en el internado. El agente etiológico más frecuente de la neumonía adquirida en la comunidad, parece que a veces se olvidan, que a pesar de la vacunación, que no ha sido tan extendida en el Perú, sigue siendo neumococo. No se olviden que neumococo es tos rumbrosa, tos con expectoración mucopurulenta, fiebre, y es aguda netamente. Vamos con las fijas de Dermato, las nuevas fijas. El compuesto azólico con alta hidrosolubilidad, alta absorción y eliminación renal, ¿quién tiene esa característica? El fluconazol, característico. Uno de los mejores, sobre todo cuando tienes cándida. Los fármacos que se asocian más a síndrome de Stevens-Johnson. ¿Qué cosa es un síndrome de Stevens-Johnson? Una reacción de hipersensibilidad tipo 4, algo tardía. Suele aparecer más o menos entre el sexto y 14º día de un medicamento. ¿Qué grupo de medicamentos? Acuérdense que las reacciones de hipersensibilidad son reacciones inmunológicas. Y el Stevens-Johnson puede evolucionar a una necrobiolisis epidémico tóxica cuando ocupa el 30% del cuerpo. Ya casi la mortalidad llega al 90%. Entonces, este Stevens-Johnson se asocia mucho a carbamazepina, a fenitoína, a fenobarbital como anticonvulsivantes, la motrigina, donde se ha visto que es dependiente de la dosis, cuando se da mucha dosis, la motrigina alta, cotrimoxazol entre los antibióticos, alopurinol característico, acuérdense que el alopurinol también es el número 1 en DRES, y piroxicam. El fármaco que se aplica de inmediato en angioedema anafiláctico, recuerden que hay angioedema no anafiláctico, no hipersensible, con hipotensión asociada definitivamente, o con estridor severo, o con obstrucción de la vía aérea, ¿cuál es? Adrenalina o epinefrina, ¿no es cierto? Ok, ¿por dónde? Intramuscular. 0,36 o 0,33 hasta 1 miligramo. El tipo de dermatitis perianal, miren, en preescolar, que no mejora con antimicóticos y presenta micropústulas. Obviamente eso es bacteriano. ¿Cómo se denomina eso? Dermatitis perianal estreptocócica. Entonces, acá la clave está en esto, miren, en el hecho de que no mejoró con antimicóticos y presenta micropústulas. Entonces, cándida te presenta piel brillante. El diagnóstico de máculas hipocrómicas, redondeadas, con descamación escasa, en cara, tórax de niños y adolescentes, eso ni siquiera es por hongo. Eso es pitiriasis alba, a diferencia de la pitiriasis versicolor, que más es en tronco, que las máculas son hipo e hipercrómicas, la descamación es como viruta, es mucho más intensa y crea prurito. Ahí tienen tu pitiriasis alba clásica. El tratamiento específico de la pediculosis en niña de 3 años, promedio, por ejemplo, clásico, ¿no? Ya va al nido, 3, 4, 5, 6 años. Pediculosis. En cualquier parte del mundo te dirían champú de Malathion, pero estamos en el Perú donde las cosas son curiosas. Y acá somos locos, ivermectina. Pediatría mea culpa. Doctor Datito, vergüenza, porque esto
Yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero es respuesta clásica. Es respuesta clásica. Ahora, si te ponen la pregunta y no encuentras ivermectina, que es lo que suelen usar los pediatras en el Perú, pues probablemente sí haya malathion al 0.05% en champú, que es lo que se usa en todo el mundo. El tratamiento tópico de primera línea en la escabiosis, ¿cuál será? Obviamente que la permetrina al 5%. En lactantes pequeños menores de 6 meses se puede utilizar y se recomienda utilizarlo diluido al 2.5%. Al 2.5%. La regla ABCDE, que se utiliza para sospecha clínica de qué, ¿no? En lo que es básicamente el aspecto, ¿no? El color, el diámetro, el cambio ese es fundamentalmente para la sospecha de melanoma. Miren que definitivamente con esta tecnología, con esta técnica de examen, se detecta muy poco realmente. Pero es importante porque es parte de lo que viene a ser una estrategia de evaluación de lunares en lo que es la prevención del melanoma. El pilar del tratamiento de la dermatitis atópica, ¿cuál es el pilar? Obviamente el emoliente y el corticoide, dependiendo de la zona, la potencia de la zona, de baja potencia o mediana potencia. Entonces, pero siempre el emoliente primero y el corticoide tópico, dependiendo de la zona, de la potencia. El fármaco más frecuente asociado a DRES, otra reacción de hipersensibilidad tipo 4, tardía. Acuérdense, el DRES, que se asocia, ¿a qué se suele asociar? Se asocia a herpes virus 6, que es uno de los grandes factores. El DRES, que tiene gran eosinofilia, etc. ¿Qué droga es? Primero alopurinol. También carbamazepina, la motrigina y las sulfas. Vamos entonces ahora a nefrología con fijas nuevas. Una causa de alcalosis respiratoria. Entonces, la alcalosis respiratoria puede deberse usualmente, acuérdense siempre eso, usualmente a hipoxemia, a ansiedad, ¿no es cierto? A histrionismo, las hipoxemias como el edema pulmonar, la ansiedad, sobre todo el histrionismo, son causas de alcalosis. Acuérdense que es el trastorno ácido base más frecuente del ser humano, la alcalosis respiratoria aguda. ¿Ok? Solo para verlo. No olvidarse de origen central, hiperventilación, ansiedad, pánico, fiebre, las drogas, salicilatos. No olvidarse que a nivel hipoxémico, neumotórax, edema pulmonar, embolia, EPID, misceláneo, también está la altura, obviamente, típico también de la altura. El diurético que es antagonista del receptor del mineralocorticoide, o sea, estamos hablando del receptor de la aldosterona. ¿Cuál es ese diurético que va al receptor? Al receptor va la espironolactona. En cambio, los otros van al canal de sodio dependiente de este receptor. Después vamos a verlo. El lugar de acción de la vasopresina, de la hormona antidiurética, afectada en la diabetes insípida central post-traumatismo, ¿cuál será? ¿Cuál será el lugar de acción? Fundamentalmente el túbulo colector, la célula principal o célula clara. El segmento tubular donde ocurre la síntesis y secreción de amonio a partir de glutamina, fundamental para la reabsorción del bicarbonato, ¿qué cosa es? Es el túbulo contorneado proximal. El efecto inmediato en la filtración glomerular al administrar un fármaco inhibidor de angiotensina 2, o sea, un IECA, como se suele decir, un inhibidor, ¿cuál le va a ser? El efecto inmediato, disminución de la vasodilatación de la arteriola eferente y por lo tanto vas a disminuir la presión intraglomerular. Al disminuir la presión intraglomerular no solamente el efecto de disminuir la presión arterial, sino también, por ejemplo, vas a disminuir la filtración de proteínas. Por eso que es tan útil, ¿no? Los inhibidores de la angiotensina 2 y los ARA2. Entonces, simplemente para recordar siempre el esquema, ¿no es cierto? Entonces,
tenemos la aldosterona, ¿no es cierto? La aldosterona, y el receptor, el espironolactona, bloquea este nivel. Bloquea este nivel. Sobre la acción fundamental que tenía para aperturar la reabsorción de sodio y agua. La reabsorción de sodio y agua, aquí actuaría la amilorida, por ejemplo. En el edema del síndrome nefrótico, la retención de sodio se debe principalmente a ¿qué? En el síndrome de la retención de sodio se debe fundamentalmente a que se activa el canal epitelial de sodio y la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, el canal epitelial de sodio, de esa manera, ¿no? De esa manera, ¿no? Al activar, básicamente se produce retención de sodio y mayor edema. El efecto esperado en el potencial de acción de las neuronas motoras en hipocalemia, ¿cuál es? ¿Cuál es el efecto esperado en el potencial de acción de las neuronas? ¿Por qué hay debilidad, por ejemplo? Básicamente porque disminuye la excitabilidad neuronal por hiperpolarización. Se hiperpolariza y entonces no permite precisamente una repolarización adecuada. Entonces ahí se da el problema. El medicamento que condiciona hiponatremia en paciente hipertenso con enfermedad renal es, ¿cuál es el medicamento que te puede generar hiponatremia en paciente hipertenso con enfermedad renal crónica? La hidroclorotiazida. Por eso es que generalmente ya no solamente no tiene efecto diurético, sino es contraproducente por debajo de 30 de depuración. El tratamiento de elección en peritonitis asociada a diálisis peritoneal, lo que pasa es que cuando tienes diálisis, el paciente, acuérdense siempre que el paciente que hace diálisis peritoneal crónica es un paciente que constantemente está en el hospital, es como si fuera un paciente que vive constantemente siendo evaluado por una unidad que no suele ser lamentablemente periférica, que va a tener contacto usual y que puede adquirir pseudomonas, puede adquirir Staphylo aureus. Entonces, al tener la infección, digamos, localizándose dentro de este espacio, que este espacio en realidad está muy bien protegido, uno puede utilizar los medicamentos intraperitonealmente. ¿Y cuáles serán mejor? Obviamente que ya no tienes problema para utilizar aminoglucósidos, no hay contraindicaciones, el paciente ya está en diálisis, ¿no? En este caso diálisis peritoneal, pero en el momento que se infecta, obviamente lo vas a meter en hemodiálisis, el paciente va a ir a hemodiálisis, por eso que un paciente en diálisis peritoneal siempre debe tener su fístula. Y entonces le vas a colocar gentavancomicina intraperitonealmente, no es parenteral. El diagnóstico más probable en un paciente que después de una maratón hace orina marrón rojiza, CPK elevado y hace insuficiencia renal, ojo que está mal acá, debería ser falla renal aguda, ¿ok? ¿Qué cosa es? Esa es una rhabdomiolisis, una causa de necrosis tubular aguda, isquémica, no, tóxica, endógena. Básicamente por mioglobina. Entonces, solo para recordar, el sistema renina-angiotensina, la arteriola aferente, acuérdense del receptor, ¿no? Cómo va esto bloqueador, sea el ARA2 o el inhibidor o el IECA, ¿no? Y que va a permitir la disminución de la presión intraglomerular. La enfermedad abdominal que causa insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, ojo que lo de insuficiencia a veces nos olvidamos que esto es lesión, hoy en día se habla de lesión renal aguda de tipo prerrenal, o sea, ¿qué cosa puede ser, qué enfermedad abdominal te puede producir eso? O sea, no estamos hablando obviamente de una diarrea, es una depresión de volumen, pero si hablamos de un síndrome compartimental abdominal, sí puede producir definitivamente retención y disminución de flujo urinario en forma severa. Un antibiótico que es mejor indicado en pacientes que tienen, acuérdense, Escherichia coli es siempre 90, 80, 90, 70% en el intrahospitalario, 90% en el ambulatorio, como la causa de infección urinaria, y cuando es de beta-lactamasa productor, o sea, es productor de beta-lactamasa de espectro extendido,
así sea en el antibiograma sensible a cefalosporinas, tienes que usar carbapenem. Y el carbapenem ideal ahí es el ertapenem. Doctor, ¿por qué no le da mero? Porque la reacción cruzada, digamos, el efecto cruzado que puede tener induciendo resistencia a la pseudomonas es algo que hay que cuidar muchísimo. Entonces, preferible es el ertapenem, que no tiene actividad contra pseudomonas. Una medida profiláctica de la prevención de ITU en cateterismo uretral permanente, ¿cuál sería? La medida profiláctica, no cambiar, no manipular, eso es lo importante, no cambiar la sonda salvo caso de obstrucción. Miren que eso incluso hasta los urólogos se olvidan, a veces los llaman y dicen, le cambio la sonda de una vez, pero ¿por qué no está obstruido? Puede tener dolor, puede tener... Entonces se soluciona el problema. Pero lo ideal es no cambiar la sonda si no hay obstrucción del flujo urinario. El tratamiento más adecuado para el control de la presión arterial en nefropatía diabética, ojo, nefropatía diabética, tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, obviamente, y eso es IECAS o ARA2, ¿ok? En este caso, como IECAS, lo más utilizado, enalapril. El grupo de medicamentos que debe usarse para evitar o disminuir la proteinuria en diabetes tiene que disminuir, ¿qué cosa? La presión intraglomerular. Disminuir, y eso lo hacen muy bien los IECAS y los ARA2. Doctor, y si no puedo utilizar IECAS y ARA2, a amlodipino o nifedipino, o sea, dihidropiridina. Bloqueador de canal de calcio es la alternativa. El que más se recomienda es el diltiazem, ojo, pero es el más efectivo, pero ninguno es tan efectivo como los IECAS o ARA2. ¿Y por qué uso más ARA2 hoy en día? Por menores efectos adversos. El efecto adverso característico de la ciclofosfamida clásico, aunque hay varios efectos, pero el clásico que siempre se pregunta cuál es, la cistitis hemorrágica. El mecanismo de Maturi al usar ciclofosfamida, ¿por qué es? Porque se produce en el hígado una sustancia que es tóxica a nivel del urotelio y esa se llama acroleína. Ese es el problema. ¿Cómo hago para que la acroleína no me haga daño a mi vejiga? Le doy mesna, un quelante, ¿no es cierto? Entonces, esta es la toxicidad de ciclofosfamida. Puede ser hematológica, gonadal, dermatológica, urológica, náuseas, vómitos, cardíacos. Es muy tóxico, pero definitivamente es un medicamento, un inmunosupresor útil y un quimioterápico importante. Y no olvidar la nefroprotección, habíamos hablado precisamente, ¿no es cierto? Vasoconstricción, disminución de la presión intraglomerular, disminución de la albuminuria. Las indicaciones de diálisis de urgencia se resumen en un mnemotécnico de qué tipo. Hay una mnemotecnia, es una mnemotecnia media gringa, pero sirve un poco. A, I, O, U, A de acidosis, E, electrolitos, estamos hablando de potasio sobre todo, hipercalemia, y de intoxicaciones, la O de overload, o sea, de sobrecarga, edema pulmonar, que no puedes corregir por medios médicos, y la uremia, que la uremia, que puede ser pericarditis urémica, encefalopatía urémica, ¿no es cierto? Entonces, las clásicas indicaciones de diálisis de urgencia. Siempre recordar, ¿no es cierto?, que puede ser por hipercalemia, por acidosis metabólica, o puede ser por edema pulmonar, que no puede ser corregido médicamente, o por la uremia en sí. El tratamiento de la hipercalemia en alteraciones electrocardiográficas, ¿por dónde comienza? Comienza con, o sea, ¿cuál es el manejo? Siempre es la estabilización de membrana. Estabilización de membrana. Gluconato de calcio o cualquier calcio parenteral. Si estás en Europa o Estados Unidos, no va a ser gluconato de calcio, va a ser, ¿no?, cloruro de calcio, ¿no? Protege la membrana, estabiliza membrana y la insulina glucosa es lo que sigue para el intercambio hacia el interior de la célula, el potasio. La causa más frecuente de acidosis metabólica con anion GAP elevado, ¿cuál es? Acidosis láctica. Acuérdense, la acidosis láctica, 28 causas diferentes de acidosis láctica. La acidosis láctica puede ser tipo A, tipo B, tipo C, tipo D.
El criterio de proteinuria define un síndrome nefrótico en adultos. ¿Cuál es el criterio? Mayor o igual a 3.5 gramos al día o 1.73 metros cuadrados al día. Vamos con reumatología. El examen que se solicita para el diagnóstico de osteoporosis por recomendación de la OMS, ojo que la osteoporosis, diferentes diagnosticarlo sin clínica, sin sin que haya habido fracturas, nada, y eso en esas condiciones uno tiene que tomar la decisión si le va a dar tratamiento o no, dependiendo de los factores de riesgo, y del FRAC, básicamente el FRAX, que es determinar el riesgo de fracturas, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace? La densitometría. No es mandatoria, o sea, si me dice que tiene osteoporosis, tengo que darle el FRAX para poder determinar si realmente tiene riesgo. ¿Qué enfermedades de causa inmune podrían cursar con anemia hemolítica? O sea, hay muchas, ¿no? La anemia hemolítica se puede generar también por causas básicamente mecánicas, pero estamos hablando de las inmunes. Inmunes pueden ser por enfermedades asociadas a enfermedades autoinmunes, pueden ser algunos infecciones como el micoplasma, puede ser lupus, o sea, que genere anticuerpos, autoanticuerpos calientes, como puede ser lupus, leucemia linfocítica crónica, el antifosfolipídico, el micoplasma, crioaglutininas y también posttransfusional. El examen que se solicita en un paciente que tiene sospecha de enfermedad de Kawasaki, yo tengo criterios para el Kawasaki, pero ¿hay algún análisis que sea para el diagnóstico? No, hay un análisis que es importantísimo hacerlo, más que análisis, un examen que se pide, que te corrobora, pero al mismo tiempo, sobre todo por el riesgo de infarto de miocardio. ¿Y cuál es ese? Básicamente el ecocardiograma. Tienes que hacer una ecocardiografía y buscar si se produjeron aneurismas a nivel de las arterias coronarias. El anticuerpo más específico para el diagnóstico de artritis reumatoide, entonces nosotros sabemos que en AR tenemos que pedir dos anticuerpos, el factor reumatoideo y el antipéptido cíclico citrulinado. Ambos tienen igual sensibilidad, pero ¿cuál es más específico? Lejos, 99%, el antipéptido cíclico citrulinado es el más específico y el más precoz. Siempre se piden los dos, ¿ah? Los dos son igual de sensibles. El tratamiento de primera línea del ataque agudo de gota, ¿cuál es? Entonces, cuando tengo un ataque agudo de gota, generalmente tengo un dolor intenso, más del 50% es podagra, ¿no es cierto? Puedo ponerle hielo, me va a aliviar, y sobre todo son AINES y colchicina o corticoide intraarticular. Pero este corticoide es intraarticular, si es que es articulación grande. Si no colchicina, si no puedo superar el dolor a las 72 horas. El tratamiento de elección de la polimialgia reumática. Recordemos que la polimialgia reumática, al igual que la fibromialgia, son dos entidades reumatológicas que no afectan articulaciones, sino es dolor muscular. En el caso de la polimialgia, sí tiene asociación con reactantes de fase aguda, inflamatorias, dolor y rigidez en la cintura pélvica y la cintura escapular, en la polimialgia. Y se asocia, sobre todo en adultos mayores, ¿a qué? Se asocia a vasculitis por arteritis temporal o de células gigantes, el 50%. ¿Y qué se le da? Prednisona en dosis bajas. Prednisona en 12.5 a 25. Y doctor, ¿y por qué de frente ya no 1 miligramo? No. Si solo es polimialgia, dosis baja. Pero cuando ya esté asociado a vasculitis, si se asocia la polimialgia a vasculitis, ¿no? Por arteritis temporal o de células gigantes, entonces ahí sí, por vasculitis, se le da 1 miligramo día. 1 miligramo por día. Kilo peso día. Muy bien.